Hoy nos adentramos en un texto que es a la vez una carta, un poema y un tratado teológico de una densidad increíble, la Epístola a los Efesios. Así es. Para este análisis a fondo vamos a usar un comentario bíblico muy detallado, el archivo efesios.pdf, que se sumerge en la carta casi palabra por palabra. Sí. Y nuestra misión hoy es desentrañar no solo lo que dice, sino por qué sigue siendo tan rompedor. Y vamos a empezar con lo que podría parecer un detalle sin importancia, pero que en realidad es la clave de todo el misterio. El título dice a los Efesios, claro. Claro. Pero desde hace siglos existe un debate sobre si de verdad era solo para ellos. Y como veremos, resolver esa pregunta nos abre la puerta al propósito real de este escrito, que es mucho más grande de lo que parece. De acuerdo, pues vamos a tirar de ese hilo. Empecemos por lo que parece más seguro. ¿Quién la escribió? La atribución tradicional es al apóstol Pablo. Sí, eso lo dice el propio texto. El propio texto lo afirma al principio, en 1.1 y de nuevo en 3.1. Sí, y en esto hay un consenso histórico bastante sólido. El comentario menciona que las figuras más importantes de la Iglesia primitiva, como Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, gente que escribía apenas un siglo o dos después de Pablo, daban por hecho que era suya. ¿No había debate entonces? No, en ese sentido, ninguno. La autoría paulina era el punto de partida para ellos. Vale, el autor parece claro. Pero aquí es donde la cosa se complica. El destinatario. Justo. Porque si Pablo pasó 3 años en Éfeso, que es una de las relaciones más largas que tuvo con una comunidad, Exacto. uno esperaría una carta llena de saludos, de nombres propios, de referencias personales. Y esta carta es sorprendentemente impersonal, casi universal. Esa es exactamente la raíz del debate. La falta de ese toque personal ha llevado a varias teorías. Una de las más antiguas, que ya defendía Marción en el siglo II, es que esta podría ser la famosa carta perdida a los de la Odisea. La que Pablo menciona en Colosenses. Esa misma. Una carta perdida. Eso siempre suena intrigante. Pero, ¿se sostiene esa teoría? Pues la verdad es que el comentarista la desmonta con bastante eficacia. Argumenta que la evidencia apunta a que Colosenses se escribió un poco antes que Efesios. Ah, o sea que Efesios sería posterior. Exacto. Y que Efesios es como una expansión, una versión más desarrollada de las ideas de Colosenses. Sería raro que Pablo pidiera intercambiar una carta con su versión, digamos, extendida. Claro, no tiene mucho sentido. Además, y esto es clave, no tenemos ni un solo manuscrito antiguo que diga a los laodicenses. Y la lógica del mensajero tampoco cuadra. ¿Por qué? Porque Pablo envía saludos a la Odisea a través de los colosenses. Sería absurdo que hiciera eso si el mismo mensajero, Tíquico, llevara en la otra mano una carta directa para ellos. De acuerdo. La teoría de la Odisea parece que no se sostiene. Pero hay otra idea, la de que era una especie de carta circular, ¿no? Exacto. Una carta encíclica que iba rotando por varias iglesias de la zona. Es la teoría del arzobispo Ussher. La idea es que había un hueco en blanco para poner el nombre de la iglesia, algo así. Esa es la idea. Y explicaría la falta de saludos personales. Sin embargo, el análisis que tenemos también pone sobre la mesa objeciones muy serias a esta idea, basándose en los argumentos de un teólogo llamado Alford. Y aquí es donde el comentarista realmente desarma la idea, ¿verdad? No se limita a una objeción, sino que presenta una serie de argumentos que en conjunto son bastante convincentes. ¿Cuál es el principal? Pues el punto clave es que, a pesar de la falta de saludos, el tono de la carta es increíblemente íntimo y específico. Pablo habla a sus lectores como si fueran un grupo concreto, que comparte una misma realidad y un mismo contexto. ¿No suena a un sermón genérico? Entiendo. Además, cuando Pablo escribió otras cartas con intención de que circularan, como la de los Gálatas, lo dijo explícitamente. Aquí, no. Y lo más importante. Y sobre todo sería muy raro escribir una carta para las iglesias de Asia Menor y que su mensaje no se aplicara a la iglesia más importante de la región, Éfeso, donde él mismo había invertido años de su vida. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Si no es para la Odisea y probablemente no es una carta circular genérica, volvemos al punto de partida, a Éfeso. Parece que sí. El comentario sugiere que la mejor explicación es que fue escrita pensando principalmente en la iglesia de Éfeso. Pero con una visión más amplia. Exacto, pero con una conciencia clara de que su mensaje era tan fundamental, tan universal, que trascendía a esa comunidad.
Pablo escribe desde su primer encarcelamiento en Roma, sobre el año 62, a una iglesia que conoce a fondo y que considera madura en la fe. Claro, por eso se permite volar tan alto teológicamente. Les está dando la visión completa. Justo. De acuerdo. Así que tenemos a Pablo en una cárcel romana, escribiendo a una iglesia que conoce íntimamente. Esto nos hace preguntarnos, con todo lo que está pasando, ¿qué mensaje era tan urgente, tan fundamental que tenía que enviarles? ¿Cuál era el gran porqué de esta carta? El comentario lo resume de una forma que a mí me parece brillante. Dice que el propósito de Efesios es exponer el plan eterno de Dios para la iglesia. No una iglesia local. No, la iglesia universal, su fundamento, su desarrollo en la historia y su destino final. Y lo fascinante es la estructura que revela. Toda la carta está construida sobre un andamio trinitario. Una estructura trinitaria. A ver, ¿cómo funciona eso? El fundamento de la Iglesia es la voluntad del Padre, que la elige desde antes de la creación. ¿Vale? Su desarrollo en el tiempo se da a través de la obra redentora del Hijo, y su propósito o fin último es ser llenada y habitada por el Espíritu Santo. Y esto se aplica a todo. A todo. Lo más increíble es que esta triple estructura no solo organiza la primera parte de la carta, la más doctrinal, sino también la segunda, la que habla de cómo vivir en el día a día. La teología y la práctica están conectadas por el mismo ADN divino. Eso es muy potente. No son ideas sueltas, es una arquitectura de pensamiento. Totalmente. Y quizá por eso el estilo es tan elevado, ¿no? Tan denso a veces. El lenguaje intenta estar a la altura de la idea. Totalmente. Y esa arquitectura se despliega de forma espectacular ya en el primer capítulo, que es como una obertura de toda la sinfonía. Es un resumen vertiginoso del Evangelio de la Gracia y de nuevo organizado en torno a la Trinidad. A ver, desglosemos eso un poco. ¿Cómo vemos a la Trinidad en acción en el capítulo 1? Pues empieza con la obra del Padre. Es Él quien nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto es una idea radical. Radical, sí. La elección no es una ocurrencia tardía, sino el punto de partida de todo el plan de Dios. Luego pasa a la obra del Hijo. En Él tenemos redención por su sangre. Es la acción concreta en la historia que hace posible ese plan eterno. Y falta el Espíritu. Y finalmente, la obra del Espíritu Santo. Él es el sello que nos marca como propiedad de Dios, y las arras, una palabra que significa anticipo o garantía de la herencia que hemos de recibir. Me llama la atención esa frase. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El comentario profundiza en ella. Esto va más allá de un simple plan. Suena a que la identidad del creyente estaba decidida en la eternidad. Es uno de los misterios más profundos, ¿sí? ¿Cómo se interpreta eso sin que parezca que anula nuestra voluntad? El comentario no entra en el debate filosófico, pero sí enfatiza la perspectiva de la carta. El punto de partida de la salvación no es la decisión humana, sino la iniciativa soberana y amorosa de Dios. La idea es transmitir una seguridad absoluta al creyente. Claro. Tu pertenencia a Dios no depende de tus vaivenes, está anclada en la voluntad eterna de Dios mismo. Y hay otra expresión única en esta carta que el comentario destaca. Lugares celestiales. Aparece varias veces. ¿Qué significa exactamente? No se refiere al cielo como un lugar al que iremos al morir. Describe una dimensión espiritual que es una realidad presente para el creyente. O sea, algo que ya está pasando. Exacto, es la esfera donde Cristo ya reina victorioso y donde nosotros, por nuestra unión con Él, ya tenemos nuestra verdadera ciudadanía, nuestros tesoros y nuestra esperanza. Es una forma de decir que, aunque nuestros pies están en la tierra, nuestra vida ya está conectada y participando en la realidad del cielo. Entendido. Es una visión cósmica increíble. Y esa visión culmina con la idea de reunir todas las cosas en Cristo. ¿A qué se refiere con todas las cosas? A literalmente todo. El plan final de Dios no es solo salvar a los seres humanos. Va más allá. Mucho más allá. Es restaurar y unificar toda la creación bajo el liderazgo de Cristo. El texto sugiere que la fractura que introdujo el mal afectó a todo el cosmos, y el propósito final de Dios es sanar esa fractura, uniendo el cielo y la tierra, ángeles y humanos, judíos y gentiles, todo bajo una sola cabeza, Cristo. Exacto. Pasar de esa visión cósmica del capítulo 1 al inicio del capítulo 2 es un shock. El contraste es brutal. Totalmente. Nos lleva de la eternidad a la cruda realidad de la condición humana. Es un descenso deliberado. Para apreciar la altura de la gracia, primero tienes que entender la profundidad de la caída, y el lenguaje que usa es durísimo. Durísimo.
Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, no enfermos, no débiles, muertos, incapaces de generar vida espiritual por nosotros mismos. Y añade que seguíamos la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Un momento, ¿a qué se refiere exactamente con eso? Suena a guerra espiritual. Exactamente. El príncipe de la potestad del aire es una referencia clara a Satanás, entendido no solo como un tentador individual, sino como el líder de un sistema de valores, de una corriente mundial que se opone a Dios. La idea es que la humanidad, por defecto, no es neutral, está bajo una influencia espiritual hostil a Dios. Y de ahí la frase culminante. La frase culminante que es realmente demoledora. Éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Es una expresión muy fuerte. Significa que nacemos ya condenados. El comentario aclara que se refiere a una condición inherente. No es que Dios esté enfadado con los bebés, sino que la condición humana natural, separada de Dios, está en una trayectoria que inevitablemente conduce al juicio. Es una descripción de nuestro estado original. Y justo cuando el cuadro parece más sombrío. Llega la frase más importante del capítulo. Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Esas dos palabras cambian absolutamente todo. La iniciativa vuelve a ser de Dios. Y la acción central. Nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate que está en tiempo pasado. Es una resurrección espiritual que para el creyente ya ha ocurrido. Y no se queda ahí. Dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición de victoria ya está asegurada en Él. Eso es. Este capítulo también aborda el que quizás sea el tema más práctico de la carta, la división entre judíos y gentiles. Habla de derribar la pared intermedia de separación. Sí, y el comentario nos da el contexto histórico, que es fascinante. Esa pared no era solo una metáfora de la ley ceremonial judía que separaba ambos pueblos. Existía de verdad. Existía un muro físico real en el templo de Jerusalén que separaba el patio de los gentiles de las zonas reservadas para los judíos. Había inscripciones que advertían que cualquier no judío que cruzara ese muro sería condenado a muerte. Vaya. Era un símbolo de piedra de la hostilidad y la división. Y la carta dice que Cristo derriba ese muro. ¿Con qué propósito? Para crear algo totalmente nuevo. El objetivo no es que los gentiles se conviertan en judíos, es crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. La Iglesia. Esa nueva humanidad es la Iglesia. Una entidad sin precedentes en la historia, donde las antiguas divisiones étnicas, culturales y religiosas quedan abolidas. Y el capítulo termina con otra imagen poderosa, la Iglesia como un templo, un edificio en construcción. Sí, donde Cristo es la piedra angular y cada creyente es una piedra viva, para ser morada de Dios en el Espíritu. Esto nos conecta directamente con el capítulo 3, donde Pablo habla del misterio que le fue revelado. Y resulta que el misterio es precisamente esto, ¿no? Exacto, la unidad de judíos y gentiles. Para nosotros hoy puede sonar normal, pero en el siglo I era una idea revolucionaria casi escandalosa. Que los no judíos pudieran ser herederos de las promesas de Dios en igualdad de condiciones era el secreto que Dios había mantenido oculto por generaciones. Y que ahora revelaba. Pero el texto da un paso más allá, con una idea que me parece de las más alucinantes de toda la Biblia. ¿Cuál es? Dice que el propósito de esta Iglesia unificada es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Espera, volvemos a los principados y potestades. Antes dijimos que eran poderes espirituales. ¿Esto significa que la Iglesia es una especie de elección para los ángeles y los demonios? Esa es la idea. La Iglesia no es un proyecto solo para consumo humano. Es un testimonio viviente para todo el cosmos espiritual. A ver, explícame eso. Cuando seres humanos que antes se odiaban, judíos y gentiles, ahora se aman y adoran juntos en un mismo cuerpo, esa unidad te muestra el poder y la sabiduría de Dios de una forma que ni los ángeles habían visto antes. Visto así. La comunidad de creyentes se convierte, como dice la fuente, en un teatro donde se exhibe la gloria del plan reconciliador de Dios. Esa idea es un poco intimidante. Implica que todo lo que hacemos, nuestras uniones y nuestras divisiones, tiene una repercusión cósmica. Absolutamente.
Y por eso, a partir de esta revelación, la segunda mitad de la carta se vuelve tremendamente práctica. El capítulo 4 arranca con una súplica. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Claro, si has entendido la grandeza de tu llamado, tu vida tiene que reflejarlo. Y la primera característica de esa vida digna es la unidad. Aquí es donde aparecen los famosos 7 unos. Sí, es como el ADN de la unidad de la Iglesia. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. O sea, Pablo está diciendo que la unidad no es algo que tengamos que fabricar. No es una realidad que ya existe. Vuestro trabajo es guardar esa unidad. Y para ayudar en esa tarea, Cristo mismo ha dado dones a la Iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí. El comentario explica que no son títulos honoríficos, sino roles funcionales para edificar el cuerpo, para ayudar a cada miembro a madurar. Eso es. Y esa madurez se traduce en un cambio de vida radical. Aquí la carta introduce el contraste entre el viejo hombre, nuestra antigua manera de vivir, y el nuevo hombre. Creado a imagen de Dios. Exacto. Y lo pone en términos muy del día a día. ¿Y esto cómo se traduce en la vida real? Pues el que mentía ahora va con la verdad por delante. El que se enfadaba aprende a gestionar la ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Para no dar lugar al diablo. Justo. Y el que robaba. Aquí el cambio es total. No solo deja de robar, sino que ahora trabaja con sus manos para tener algo que compartir con el necesitado. Es una transformación de 180 grados en los valores y en la conducta, incluso en la forma de hablar. El texto contrapone las palabras corrompidas con las que sirven para la necesaria edificación. Sí. Y la fuente destaca una distinción del griego original muy interesante entre eutrapalía y eucaristía. Sí, es un detalle cultural fascinante. Eutrapalía no se refiere a cualquier broma, sino a un tipo de humor sarcástico, de burla ingeniosa y a veces cruel, por el que la ciudad de Éfeso era conocida. Era el ingenio vacío. Y lo contrapone a la Eucaristía, que significa acción de gracias. El buen humor del cristiano, sugiere, no nace del cinismo o de reírse de los demás, sino de la gratitud, de una alegría que brota de saberse amado y redimido. Y para terminar, en el capítulo 5 utiliza la analogía que quizás sea la más famosa de la carta, el matrimonio. El matrimonio como reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. una analogía que a menudo se ha mal interpretado. Mucho. El comentario hace una aclaración crucial aquí. Cuando la carta dice «grande este misterio», no se está refiriendo al matrimonio en sí mismo. No, el propio texto lo aclara inmediatamente. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El gran misterio, el gran secreto revelado, es la unión íntima y espiritual entre Cristo y los creyentes. El matrimonio humano es una ilustración terrenal, un símbolo de esa realidad espiritual mucho más profunda. Realmente, ha sido un viaje impresionante. Hemos empezado con una duda casi de detective sobre el destinatario de una carta, y hemos terminado contemplando el plan eterno de Dios para unificar el cosmos. ¿Sí? Manifestado en una nueva humanidad llamada a vivir de una forma radicalmente distinta. Es una epístola que empieza en la eternidad antes del tiempo, recorre la historia de la redención y nos proyecta hacia un futuro de unidad cósmica. El comentario nos ha servido de guía para no perdernos en su densidad y para apreciar la belleza de su estructura. Y la profundidad de su mensaje. Sin duda. Para terminar, me gustaría volver a esa idea del capítulo 3, que quizás es la más vertiginosa de todas. La idea de que la Iglesia es un teatro para el universo espiritual. Nos deja con una pregunta que da para reflexionar mucho tiempo. ¿Qué implicaciones tiene pensar que la vida de nuestras comunidades, con sus tensiones, sus fallos, sus intentos de perdón y reconciliación, es el escenario donde la sabiduría de Dios se está exhibiendo? ¿Qué cambia si vivimos sabiendo que nuestra pequeña historia forma parte de una demostración cósmica observada por el universo espiritual del plan eterno y reconciliador de Dios?